No deberías estar aquí. Conseguí trabajo nada más salir de la universidad y tuve que encontrar un nuevo sitio con poco tiempo. Usando mis redes sociales, contacté con un casero a través de un contacto mutuo. Tenían un apartamento libre que acababa de quedar disponible. El inquilino anterior había sido desahuciado un par de semanas antes por impago de alquiler, así que el apartamento ni siquiera se había anunciado todavía. El apartamento estaba bastante bien, pero toda mi atención estaba en mi nuevo trabajo. Prácticamente, solo llevé una cama y un ordenador de sobremesa, dejando 2 de mis 3 habitaciones vacías por el momento. No estaba seguro de si iba a quedarme allí a largo plazo o no, pero pensé que el tiempo lo decidiría. Acabé quedándome allí varios años. Me instalé en mi trabajo, amueblé el lugar y lo convertí en un hogar adecuado. Esas primeras semanas de estrés se convirtieron en un recuerdo lejano. Aproximadamente 3 años después de mudarme, tuve que guardar algunos muebles. Contacté con la persona que me rentó el departamento para ver si había algún espacio de almacenamiento que pudiera usar. Me recordó que había un trastero en la planta baja que no había usado. Ni siquiera sabía que existía. No es tan sorprendente, ya que estaba muy estresado cuando me mudé. Al parecer, el espacio lo había usado el inquilino anterior, que podría haber dejado algunas cosas allí. No había necesitado ese espacio antes, así que no se me había ocurrido preguntar. Así que imagínate mi sorpresa cuando llego al trastero, solo para ver un maniquí de pruebas de choque. Usando una llave que obtuve del casero, abrí el candado y lo examiné más de cerca. Era un maniquí de pruebas de choque blanco de tamaño natural, con un Mr. Mayhem escrito apresuradamente en la parte trasera de la cabeza con un rotulador negro. El maniquí estaba desgastado, pero aún tenía una sonrisa de plástico en la cara. Sus ojos eran solo unos pequeños puntos negros pintados. Parecía que había pasado por un infierno y medio. Le pregunté al casero al respecto. Resulta que el inquilino anterior lo había usado como una especie de mascota. Lo sacaba para divertirse, para fiestas, bromas, ese tipo de cosas. Lo vi usarlo para saltarse el carril de coches compartidos una vez. Compartió mi casero. Era solo una cosa divertida que había conseguido de su trabajo cuando actualizaron a maniquíes más nuevos. Probablemente tenía más de 40 años. Limpié el trastero y guardé mis muebles. Pensé en qué hacer con Mr. Mayhem y pensé que sería una pieza divertida para mi próxima fiesta de Halloween. Podría vestirlo con algo y dejarlo en la entrada. Sería el tema de conversación de la ciudad. Aún así, había algo inquietante en él, la forma en que crujían sus articulaciones, esa sonrisa congelada y pintada, las articulaciones flojas, traqueteando al azar con cada pequeño movimiento. Mi fiesta anual de Halloween no es nada extravagante. Reúno a un par de amigos y nos disfrazamos. Luego vamos a uno de los clubes locales para una fiesta de disfraces. Es como una prefiesta, solo que con unas 18 personas más o menos. Vestí a Mr. Mayhem con un disfraz de pirata barato y lo puse junto a la puerta con una bandeja de aperitivos. Yo fui como el pingüino, pero todos me confundieron con el hombre del Monopoly. La gente llegó alrededor de las 7. Mr. Mayhem fue un gran éxito. Hay algo en los maniquíes y las muñecas que incomoda a la gente. Es la cosa del valle inquietante, supongo. Fue la pieza central de muchas selfies esa noche. A medida que el ponche se vaciaba y la noche se oscurecía, todos nos fuimos al club, dejando a Mr. Mayhem junto a la puerta. Me divertí mucho, unas copas de más. Hubo un poco de drama con 2 amigos míos que tuvieron una discusión, pero en general fue una buena noche. Un conocido mío ganó el concurso de disfraces con una especie de pez bioluminiscente. Fue una locura. Si tienes un disfraz que tienes que cargar con pilas,
lo has llevado a otro nivel. En ese momento, no podía decir que nada estuviera mal, pero si hubiera escuchado un poco más atentamente, habría oído una o dos cosas: crujidos y chasquidos que se oían desde el callejón de atrás, mientras algo se movía. Un portero mencionando a un tipo vestido de maniquí de pruebas de choque. Una silueta oscura, justo fuera del cristal esmerilado de la ventana del baño. Al final de la noche, llegué a casa y metí las llaves en la puerta, solo para darme cuenta de que ya estaba abierta. Podría haber jurado que la había cerrado, pero pensé que debía haberlo pasado por alto en toda la conmoción. Hice una revisión a medias y borracho por el apartamento, para ver si algo había sido robado. No lo había sido. Ni siquiera pensé en buscar a Mr. Mayhem. Si lo hubiera hecho, me habría dado cuenta de que no había nada junto a la puerta, esperándome con aperitivos. Me habría dado cuenta de que el cuenco se había caído al lado, derramando caramelos envueltos y caramelos de mantequilla por la alfombra. Pero no, me tiré de bruces en la cama y esperé a otro día. No fue hasta la mañana siguiente que me di cuenta de que había desaparecido. Envié un par de mensajes de texto a los demás de la fiesta, preguntando si le habían hecho algo. Todo lo que obtuve fue un rotundo no como respuesta. En todo caso, pensaron que había sido un accesorio divertido. Revisé todo el apartamento y el trastero. Incluso le pregunté a mi vecino de al lado si había visto algo. Nada. Mr. Mayhem simplemente se había ido. No era una gran pérdida ni nada, pero no me gustaba la idea de que alguien estuviera en mi apartamento sin ninguna razón. Las cosas no desaparecen de la nada. Si alguien quería un maniquí de pruebas de choque, podría haberlo vendido por unos 100 euros más o menos. En cambio, me encontré corriendo de un lado a otro, cada vez más ansioso por la presencia de alguien en mi espacio. Incluso llamé al casero para que cambiara las cerraduras. El lunes siguiente, Mr. Mayhem seguía desaparecido. Aunque seguía en mi mente, tenía 100 asuntos más apremiantes entre manos. Había empezado a llover, y sin darme cuenta, crucé el aparcamiento. Estaba casi en la puerta principal cuando algo en el fondo de mi mente me pidió que me detuviera, como una repentina sensación de malestar. Es difícil de explicar. Un desafío para mirar un poco más de cerca. Así que lo hice. Al darme la vuelta y mirar hacia arriba, pude ver a Mr. Mayhem. Estaba en el techo de mi edificio de apartamentos, con la cabeza alineada hacia adelante. Alguien debió de haberlo arrastrado hasta allí como una broma. Parecía alguien a punto de saltar de un edificio. Iba a tener que bajarlo. No quería que nadie se traumatizara accidentalmente. Me dirigí directamente a la puerta de la escalera, cubriéndome la cabeza con una carpeta. La lluvia era implacable. Algo se estrelló contra el pavimento justo delante de mí. Un fuerte golpe de plástico cuando Mr. Mayhem cayó al suelo, un par de metros más allá, y me habría aplastado. Me quedé allí un momento, escuchando la lluvia, golpeando contra la carpeta que tenía en la cabeza. Mr. Mayhem estaba intacto, pero el cuerpo estaba destrozado, cada extremidad doblada en un ángulo antinatural. Pero eso no impedía esa espeluznante sonrisa pintada. Dudé un poco en tocarlo. Mi corazón latía con fuerza. Esa cosa era pesada y había caído lo suficiente como para causar un daño serio si me hubiera golpeado, lo que casi hace. Lo arrastré de vuelta al trastero del sótano. Tuve que mover algunos muebles y terminé tirándolo encima de un viejo sofá. Cerré el trastero con un candado, apagué las luces y cerré la puerta detrás de mí. Me desharía de esa cosa lo suficientemente pronto. Me acosté temprano esa noche. Seguía teniendo temblores y espasmos, como si mi cuerpo todavía se estuviera recuperando de que Mr. Mayhem se estrellara contra el pavimento justo delante de mí.
Me sentía nervioso, como si todavía no me hubiera calmado. Estaba atascado en una marcha alta, y eso se prolongó hasta la mañana siguiente. Limpié a fondo mi cocina y mi dormitorio antes incluso de desayunar. Mientras limpiaba dentro y alrededor de la nevera, saqué lo que parecía una vieja nota descolorida. Una nota adhesiva que debía haber estado pegada a la nevera por el inquilino anterior. No lo dejes salir. Me quedé allí mirando la nota durante unos minutos, dejando que mi paranoia se desbocara. Intenté explicarlo, pero cada pensamiento volvía a un punto. Debía haber una razón para que Mr. Mayhem se quedara atrás. ¿Y qué pasó con el inquilino anterior? Durante los días siguientes, consideré cómo deshacerme de él. Pensé en llevarlo a un vertedero y dejarlo en algún lugar, pero no me gustaba la idea de que lo dejasen salir. Podría quemarlo, pero tenía que encontrar un buen lugar para hacerlo. Podría venderlo, por supuesto, pero eso tampoco me parecía responsable. Me estaba quedando sin paciencia e ideas, así que finalmente decidí cortarlo en pedazos y tirarlo al río. Preparé una mochila con una sierra, cinta adhesiva, un martillo y bolsas de basura. La noche siguiente, me puse a trabajar. Saqué a Mr. Mayhem hasta mi coche y lo metí en el maletero. No quería hacerlo a plena luz del día, ya que la cosa seguía pareciéndose a una persona, y no quería tener que dar explicaciones. Iba a conducir hasta un lugar despejado cerca del río y ponerme a trabajar. No estaba lejos, pero tenía que cruzar la autopista. Fue un viaje corto, pero tenso. Sentí que estaba haciendo algo malo, como si Mr. Mayhem fuera una persona en lugar de un maniquí. Al cerrar el maletero y ponerme al volante, me armé de valor. En el momento en que puse las llaves, tuve este extraño impulso de que debería haberle pegado con cinta adhesiva las manos y los pies. Pero, ¿por qué debería hacerlo? Era un maniquí. Me quedé atascado esperando en 2 giros a la izquierda separados. Cada vez me sentaba allí escuchando el zumbido del motor, esperando oír un golpe o un golpe, algo que venía del maletero. Esperaba que la cosa hiciera algo. No era algo racional de escuchar, pero no pude evitarlo, y sin embargo, no pasó nada. Crucé la autopista, bajé por el río y encontré un lugar en un claro donde no molestaría a nadie. Aparqué el coche, bajé y contuve la respiración mientras abría el maletero. Por una fracción de segundo pude imaginar a alguien tumbado allí, una persona viva, gritando, pidiendo ayuda. Lo aparté con un parpadeo cuando el maletero reveló a Mr. Mayhem en todo su esplendor inanimado. No había nada que temer aquí. Aún así, simplemente cortar algo con la forma de una persona iba a ser incómodo. Lo arrastré hasta la orilla del río, extendí mis herramientas y lo miré bien. Primero cogí el martillo para romper las articulaciones. Eso facilitaría el aserrado. La cosa estaba hecha para soportar un castigo serio. Romperla no sería fácil. Empecé con la mano izquierda, como una especie de prueba. Le rompí las articulaciones y saqué la sierra, pero sentí una mala sensación en el estómago con cada grieta. Nunca había oído romperse un hueso, pero imaginé que era eso. Me sentí como un carnicero. Y esos ojos sencillos y pintados, solo pequeños puntos, pero sentí que me perforaban la mente. Una imitación humana barata, pero humana al fin y al cabo. Avancé unos pasos y apunté el martillo directamente a su cara. Bajé el martillo, golpe tras golpe tras golpe, hasta que el maniquí se rompió. La nariz se dobló hacia adentro, y las mejillas se dividieron en fragmentos con forma de mariposa. Saqué los trozos con las uñas. Me estremecí. Había una especie de relleno en el interior que simplemente me puso la piel de gallina. Había algo en la textura. Hice una pausa. Había un pequeño crecimiento blanco, un diente. Retrocedí, mirando hacia abajo al maniquí roto.
Justo debajo de la superficie agrietada, incrustado en el interior, había un hombre muerto, momificado y seco dentro de la carcasa de plástico. No podía respirar. Había estado allí todo el tiempo, oculto a plena vista. Había tantas cosas que hacer que no podía empezar a formar un pensamiento coherente. ¿A quién llamo? ¿Qué hago? ¿Podría ser responsable de algún tipo de daño? ¿Quién era la persona del interior? ¿Echaban de menos a alguien? Retrocedí, dejando caer el martillo. Me tapé la boca y di estas pequeñas microrespiraciones, repitiéndome «Oh Dios mío», una y otra vez, como si el movimiento de balanceo desalojara de alguna manera una buena idea de la parte posterior de mi mente. Decidí que volvería a mi coche y llamaría a la policía. Me apresuré a volver. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta. Saqué mi teléfono móvil, marqué los servicios de emergencia y luego escuché un clic. Miré a la izquierda. Algo se movió rápidamente hacia mí y luego el mundo se puso patas arriba en un repentino shock de dolor. Entré y salí de la conciencia. Estaba en algún lugar oscuro y estrecho. Debió haberme llevado al menos 10 minutos darme cuenta de que estaba en el maletero de mi coche y el coche se estaba moviendo. Podía oír la radio, aunque bajada. Tenía una hinchazón sobre la nariz y el ojo izquierdo, y podía sentir que mi sentido del equilibrio era inestable en el mejor de los casos. Busqué mi teléfono móvil, pero seguía en el asiento del pasajero. Nunca logré llamar a los servicios de emergencia. En algún momento, el coche se detuvo. Oí abrirse y cerrarse la puerta del lado del conductor. Luego el sonido de alguien alejándose. Tenía un ligero eco, lo que sugiere que estábamos aparcados en algún lugar del interior, posiblemente un espacio grande. No perdí el tiempo. En lugar de intentar abrir el maletero, me retorcí y me arrastré hasta el asiento trasero. Desde allí, me retorcí hasta el asiento del conductor. Cerré las puertas y busqué a tientas mi teléfono móvil. Mirando hacia arriba de vez en cuando, pude ver que estaba en una especie de almacén. Era difícil de decir. Las luces estaban apagadas. Tan pronto como sentí el frío metal del teléfono, lo recogí, lo desbloqueé y marqué los servicios de emergencia. No tardó mucho en que una voz entrara por el otro extremo. He sido secuestrado. Tartamudeé. No sé dónde estoy, pero... Si no hubiera hablado tan alto, podría haber oído los pasos que regresaban. Si hubiera estado más atento, podría haberlo visto en el espejo retrovisor. Pero era a la vez ruidoso y desatento, porque mientras la operadora me preguntaba por mi nombre y mi ubicación, la ventanilla del lado del conductor se hizo añicos en 1000 pedazos. Algo me agarró por el cuello y el hombro. Un segundo después, fui lanzado por la ventana y hacia la acera, unos 8 pies más o menos. El teléfono móvil cayó al suelo cuando un pie de plástico blanco lo aplastó. Al mirar hacia arriba, lo vi a plena vista. Mr. Mayhem, ahora revelando una sonrisa de calavera. Corrí. Me puse de pie y simplemente eché a correr. Podía oír ruidos de plástico detrás de mí, mientras Mr. Mayhem me seguía. Corrí directamente a través de un taller abandonado y un comedor. Finalmente, abrí de golpe la puerta de un espacio sin marcar, esperando con esperanza que fuera algo útil. Una pequeña habitación, repleta de maniquíes de pruebas de choque. Al menos 50, de pie hombro con hombro. Todas esas sonrisas pintadas y ojos con forma de punto, todas mirándome. No tuve tiempo de ver si eran como Mr. Mayhem o no. Así que en lugar de darme la vuelta, lo que sería un final seguro, seguí adelante. Me abrí paso entre brazos, manos y torsos de plástico. La mayoría eran solo conchas vacías, listas para ser llenadas y usadas. Otras estaban completamente funcionales. Podría haber jurado que un par de cabezas se giraron hacia mí, pero no me detuve a comprobarlo.
podía oír los pasos que me seguían ralentizarse, y cuando me di la vuelta, me di cuenta de que no tenía ni idea de a dónde había ido. Solo un mar de criaturas blancas y sin rasgos, y una de ellas era algo más. Tenía miedo de moverme. Podría estar rozando esa cosa sin siquiera saberlo. Hubo un ruido agudo, como si se moviera cristal roto en el suelo. Un sonido claro de un fragmento que se levantaba. Intenté dirigirme a la parte trasera de la habitación para poder dar la vuelta. De vez en cuando miraba a los maniquíes, solo para darme cuenta de que más de ellos tenían garabatos en la parte trasera de la cabeza. Señorita Waters, señor Calhoun, todos hechos con garabatos apresurados. Un pensamiento errático cruzó por mi mente. Tal vez en realidad no era Mr. Mayhem, sino Mayhew. Había sido un poco difícil de decir. Todavía no me había encontrado con él, cuando empecé a rodear los rincones oscuros de la habitación, regresando por donde había venido. Oí el sonido del cristal, raspando contra el plástico mientras algo se acercaba. Tenía que evitar el pánico. No había forma de saber qué pasaría si tropezara allí. En cambio, mantuve un ritmo constante, tratando de contar mis respiraciones. 1, 2, 1, 2. Al rozar otro maniquí, me detuve. Algo era extraño. No tenía mano izquierda. Lentamente se giró hacia mí, revelando la cara de un hombre muerto, Mr. Mayhem. Un cuchillo improvisado de cristal me cortó, raspando el borde de mi chaqueta y rompiéndose contra la pared. Un brazo izquierdo sin manos me alcanzó, pero lo aparté. Derribé a los maniquíes sin vida y me dirigí directamente a la puerta. Al llegar y dejar los maniquíes detrás de mí, cerré de golpe la puerta. Miré apresuradamente para ver si había una cerradura, pero no la había. Antes de que pudiera hacer un plan, la puerta se salió de sus goznes y cayó al suelo como un alfiler de bolos roto. Mr. Mayhem se movió hacia adelante, cada movimiento repentino y doloroso. Regresando al taller, me di cuenta de que no había forma de que pudiera superarlo. Mr. Mayhem era más rápido y más resistente. Me estaba agarrando a pajas. Tenía que haber algo, cualquier cosa. Esquivé una cadena que caía del techo y seguí hacia atrás, solo para detenerme. Esa cadena. Podría usarla. Estaba conectada a un torno en el medio del suelo de la fábrica, probablemente usado para levantar y mover equipos. Tendría que servir. El tiempo tenía que ser perfecto. Si iba demasiado pronto o demasiado tarde, estaría acabado. Vi a Mr. Mayhem acercarse, paso a paso, ojos pintados inexpresivos reemplazados por cuencas huecas. Entonces tiré del torno con todas mis fuerzas, esperando contra toda esperanza. El efecto fue inmediato. No había visto el gancho al final. Se disparó hacia arriba, empalando la mandíbula inferior de Mr. Mayhem. La cadena todavía estaba floja y se estaba acercando, pero ya no podía llegar a mí. En cambio, seguí tirando y tirando y tirando. Cada traqueteo de la cadena lo elevaba más y más en el aire, como moviendo una bandera. Cuando la cadena encajó en un cierre, Mr. Mayhem colgaba a unos 15 pies en el aire. Dejó de moverse. Aunque no podía mover la cara, podía sentir que me miraba, planeando. Este no iba a ser el final. Regresé al coche. Llamé a los servicios de emergencia mientras limpiaba el cristal roto del asiento del conductor. Mientras me pedían una ubicación, noté algo en una de las paredes lejanas. Una serie de monos colgando al borde de la puerta. 3, para ser exactos. Uno para una Patty Waters, otro para John Calhoun y el último para Samson Mayhew. Finalmente llegó la policía. Había salido y me había derrumbado contra una pared, aplastando un puñado de flores silvestres demasiado crecidas en mi camino. Simplemente me senté allí, recogiendo los pétalos de un girasol azul, cuando los agentes se acercaron para hacerme preguntas.
Intenté explicar que había sido secuestrado y asaltado, pero no había forma de decirles que lo había hecho el maniquí de pruebas de choque. En cambio, tuve que mentir descaradamente. Tuve que decir que mi atacante misterioso había izado ese maniquí en el aire. A la policía no le llevó mucho tiempo encontrar no uno, sino 3 cuerpos. 3 trabajadores de la fábrica abandonada, todos presuntamente muertos y desaparecidos, metidos dentro del marco de los maniquíes de pruebas de choque que ellos mismos habían hecho décadas atrás. Esto fue hace unos 2 años. En algún lugar de ese entorno, no he visto ni oído nada sobre esos maniquíes desde entonces. Creo que limpiaron el almacén y creo que tenían algún tipo de especialista forense en el lugar, pero no hubo ningún anuncio público ni acusación. Solo me llamaron una vez para hacer una declaración básica, pero no hubo ningún seguimiento. He estado imaginando a esos 3 maniquíes sentados encerrados en algún almacén, simplemente esperando su momento, esa cara muerta esperando mirarme de nuevo. Ahora, la razón por la que les platico esto es por algo que leí el mes pasado. Había un artículo sobre un robo en la cámara de pruebas del condado, que resultó en un oficial herido y un puñado de pruebas desaparecidas. Los asaltantes fueron descritos como 2 hombres y una mujer. Fueron descritos como calvos y vestidos con ropa blanca lisa. Si fuera un jugador, diría que no queda mucho tiempo antes de que empecemos a ver más de 3 de estos señores y señoras. Si no me hubiera ido de allí, estoy bastante seguro de que había un casquillo vacío que, con el tiempo, tendría mi nombre. Quizás todavía lo hay. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos. Hasta la próxima historia.